Walter Miñolo, ¿cuánto hace que estás en Estados Unidos? No te lo quiero decir, no te lo voy a decir. ¿Cómo están En las 74 llegué a Estados Unidos. ¿Cómo están las cosas hoy en Estados Unidos? Porque desde aquí se ve una campaña electoral dura, se ve una perspectiva que no beneficia a los pueblos periféricos en desarrollo o del tercer mundo, como se lo quiera llamar, y un Estados Unidos que aparece muy vinculado a la renta financiera, a los grandes negocios que no generan producción ni empleo, a la exclusión. ¿Cómo está Estados Unidos? Bueno, las cosas no están muy bien y esto no es, digamos, que yo lo diga, sino no solamente que lo digan personas críticas, sino que Stiglitz, Krugman, en fin, ya la gente de opinión del Washington Post, del New York Times, dicen, bueno, esto no está funcionando, ni domésticamente ni internacionalmente. Entonces, domésticamente no son solo los problemas políticos, sino también los financieros. Y en este momento hay todo un debate también sobre qué va a hacer la Reserva Federal. Porque si la Reserva Federal aumenta los intereses, imagina el lío que se arma, ¿no es cierto? Funde a muchos países, ¿no? Pero por otro lado está muy enganchado con China. Entonces, si Estados Unidos toma unas medidas que perjudican financieramente a China, lo perjudican financieramente a Estados Unidos. Entonces ahí el rol de la Reserva Federal en este momento, bueno, y sabemos, ¿no es cierto? China está ya, el yuan está funcionando como moneda internacional. Entonces hay toda, o sea que en este momento estamos internacionalmente en lo que se llama una guerra híbrida. Es una guerra financiera, es una guerra mediática, es una guerra militar en el medio oeste, ¿no? Y es una guerra económica por, digamos, China haciendo la ruta de la seda, Obama haciendo las alianzas del Pacífico con 40. Estamos en guerra. ¿Hay algún candidato en las elecciones norteamericanas que valga la pena escuchar detenidamente o son todos realmente parecidos dentro de un esquema determinado? Bueno, uno es parcial en esto, evidentemente tiene sus candidatos. El que vale la pena, evidentemente, escuchar es Bernie Sanders. No porque Bernie Sanders tenga un discurso revolucionario, que sea una cosa así, pero es un discurso inusual, y hay muchas cosas de Bernie Sanders que, bueno, que son liberales en última instancia, ¿no? Es decir, pero el hecho de que Bernie Sanders haya tenido tanto apoyo en Estados Unidos, que su discurso haya generado tanto apoyo, es ya una cuestión para prestar atención, que está... Pero, es decir, lo que está pasando ahí es la manifestación del descontento. Ahora vamos a lo doméstico, es decir, hablamos de lo internacional, pero eso está repercutiendo. Ahora hay otra cosa que tenemos que pensar aquí en el mundo multipolar, y que está relacionado con esto. En este mundo multipolar, lo que está pasando es que los estados tienen como prioridad la situación internacional. Entonces el pueblo, la nación, ya es secundario. Y eso pasa en Brasil, eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en Alemania, eso pasa en Francia, eso pasa en Argentina, etc. Si vos lo ves, aunque se hagan cosas para el pueblo, se digan cosas, la prioridad está en otro porque hay mucha presión, ¿no? Entonces, esa situación, digamos así, difícil para Estados Unidos en este momento internacionalmente, ¿por qué? Porque tiene competidores, ya no puede hacer lo que quiere. No puede hacer lo que quiere ni políticamente, ni militarmente, ni económicamente. Volvemos a la multilateralidad o a la multipolaridad. Exactamente. Y a la desoccidentalización. Exactamente. ¿Y cuáles son los ejemplos de autonomía que vale la pena seguir para contrastar con estos esquemas? ¿Cuáles son los ejemplos que has visto, Walter, en distintos lugares de América o del continente, que valga la pena considerar a la hora de generar motores organizativos diferenciados? Bueno, el más visible y el que lleva ya, yo creo que hay muchos
muchos procesos ya que van en esta dirección, pero el más visible que ya tiene 25 años, no, 20 años, 22 años, el zapatismo, ¿no? Ahí ya está consolidado, y esto es lo que busca la decolonialidad, ¿no es cierto? Esta autonomía, no para crear otro Estado, sino para crear formas de vida, de organización social, de educación, etcétera, que todavía están en un Estado nacional, pero que de alguna manera van consiguiendo su autonomía, ¿no? Entonces, en ese sentido, los zapatistas ya se han consolidado de alguna manera, no quiere decir que el Estado los deje tranquilos, pero ya se han consolidado organizativamente y se han consolidado además por tener un apoyo internacional muy fuerte. Entonces ya es muy difícil para el Estado, ya tendría que tener una excusa muy grande, y bueno, los zapatistas se cuidan de no dar esa excusa para que el Estado intervenga. Para que el Estado no intervenga. Entonces tienen su escuela, tienen su organización gubernamental, digamos, no un Estado, porque el Estado, de la misma manera que tenemos que decir el capitalismo no es la economía, sino que es una forma de economía, tenemos que decir el Estado no es la única forma de gobernar, es una forma de gobernar. Entonces ahí tenemos que empezar a desengancharnos, ¿eh? Y entonces empiezan a verse otras formas, digamos, de autonomía no tan complejas como la del zapatismo, pero por ejemplo la Amauta Iwasi, es decir, la autonomía universitaria. No sé si conocen a Amauta Iwasi. No. Amauta Iwasi es un proyecto muy interesante que empezó en Ecuador, es decir, liderado por los quichuas, con colaboración de no quichuas, para hacer lo que ellos llaman universidad, pero es pluriversidad. Amauta Iwasi, Amauta era el sabio, ¿no es cierto?, andino, Amautai es la casa, e Iwasi, digamos, es la sabiduría, y Iwasi es la casa, ¿no? Entonces la casa es el conocimiento, y estas son las universidades, ¿no? Claro. Entonces esta Amauta Iwasi, esta pluriversidad, estaba montada sobre la chacana. Todo el currículum estaba en los chacanas. Y el objetivo es aprender a desaprender, aprender a ser. ¿Y cómo se...? Es decir, dicho la perspectiva indígena, aprender a ser es sacarnos todo ese no ser que nos ha impuesto la educación estatal. Las zonas del continente con migrantes europeos predominantes, ¿cómo pueden acceder a un tipo de camino de esa naturaleza sin tomar en cuenta las tradiciones indígenas? Es decir, tratando de seguir otro tipo de desarrollo, ¿no? ¿Cómo lo lograrían? Porque, bueno, Walter, esto que estás diciendo a una parte del público le suena lejano. Me imagino. Porque dice, no, pero yo no sé nada de los indios en México. ¿Cómo podría hacer algo así yo que vivo en un departamento en una zona popular del Gran Buenos Aires? Claro, no, pero no se trata de eso, no se trata de hacernos indígenas. Somos descendientes de europeos. En Buenos Aires esto suena lejano, en la zona andina, en el sur de México, claro, esto es pan de todos los días. Claro. Entonces los no indígenas que están contribuyendo ya, no es que se hacen indígenas, sino que se dan cuenta de que se entregan a otro tipo de liderazgo. Y eso te va transformando subjetivamente. No te haces indígena, pero al mismo tiempo empezás a pensar y sentir de otra manera y a vivir de otra manera, ¿no? En Buenos Aires, yo vuelvo sobre esto, es decir, yo creo que la experiencia del corralito hizo a mucha gente en Buenos Aires descubrir algo que los andinos conocen desde mucho tiempo, pero aquí lo descubrieron por necesidad. ¿No? Por necesidad, que es la reciprocidad. El trueque. Los trueques. Entonces de eso surge economía sin dinero. Entonces, economía sin dinero es poder imaginar y ya hacer en práctica en Buenos Aires cómo nos organizamos y vivimos en lo posible. Todavía lo necesitamos el dinero, pero ya estamos viviendo de otra manera. El desarrollo de las cooperativas en Argentina es muy grande. No figura, pero incluye una gran cantidad de mano de obra, una parte grande del PBI es potente. Ese sería un ejemplo de Exacto, eso es lo que están haciendo ustedes, la recuperación de las fábricas. Eso ya da toda una organización autónoma todavía en el Estado. Pero decir, bueno, aquí la cosa la organizamos nosotros, los zapatistas dicen, bueno, no me vengan a decir lo que yo tengo que hacer, ¿no? Bueno, entonces, economía sin dinero, y te lo menciono porque ya empezó como una cuestión económica, pero ya está conectada con las filosofías andinas.
Entonces, las últimas cosas que estuvieron haciendo sobre la alimentación, por ejemplo, no es solamente desprenderse de la alimentación porquería y de la alimentación de la élite francesa, de la élite de la cocina francesa, sino decir comida, salud y de colonialidad, ¿no? Estos son Sí. y están conectados, ¿no es cierto?, ya con bolivianos aymaras, ¿no?, que están en este tipo, ya hay relaciones, ¿no? Interdecoloniales, podríamos decir en este caso. Bien. Así que aquellos son ejemplos, la cuestión es posible, es decir, la cuestión es pensar la decolonialidad no como lo hacen los andinos, sino cuáles son mis condiciones, cómo la hago yo en Buenos Aires, ¿no? Claro. Cómo salió Kush pensando todas estas cosas. Me gustaría una reflexión sobre Kush. La relectura de Kush. ¿Cuál es el valor que le asignás como pensador? Una reflexión tuya sobre Kush. Bueno, a mí yo lo descubrí a Kush y esto es parte de la colonia del saber, es decir, cómo la colonia del saber oculta y nos pone, ¿no es cierto?, como va a hablar de los medios, nos pone a Negri, a Derrida, claro, qué sé yo, a Bourdieu, Albrecht, Lacan, etcétera, ¿no? Entonces, Kush, lo que yo encuentro muy valioso de Kush, y siempre decimos, ¿no?, siempre hay diferencias o de cuestiones que indagar, pero la contribución fundamental es, como dice él, no tener miedo a pensar lo propio. Entonces, cuando él hace la distinción entre el porteño que quiere ser como el europeo, etcétera, es decir, es un ser alienado. Quiere ser otro. Es un ser, exacto. Es decir, es un querer ser como quieren que yo sea. Y la cuestión es decir, bueno, yo quiero decir, ahí está aprender a ser, es ser, bueno. Y esto no es una cuestión individual, esto es una cuestión, ¿cierto?, comunal. Y entonces él va descubriendo ahí en los indígenas que los indígenas no se preocupan por el ser, son indiferentes al querer ser. Porque ellos simplemente son, claro. Pero ahí viene la genialidad de Kush, cómo trabaja el ser y el estar. Están, dice, ellos están, pero no están como en un museo. En actividad. Claro. Están siendo, porque ya no pueden ser lo que eran, pero tampoco quieren ser como entonces el estar siendo es como el indígena va encontrando, no dejando de lado su manera de ser en un mundo que lo quiere hacer ser de otra manera por la política del desarrollo, porque Kush es muy consciente que esto que está pasando en ese momento tiene que ver con la política del desarrollo. Entonces ahí viene, esta es una, ¿no? Y la otra gran contribución de Kush es pensar lo propio a partir de las civilizaciones de las Américas, no de Grecia y Roma. Es decir, pensar lo propio. Y no es querer volver a la autenticidad, sino entender que está este legado de las civilizaciones, porque no son indios, la conquista hizo a todos indios, ¿no? Eran grandes civilizaciones, eran incas, eran aztecas, eran mayas, de diversidad. Entonces, esto es para nosotros, tiene que ser para nosotros el fundamento civilizacional que luego tiene que arreglarse con la invasión. Entonces ya no se puede volver a ser lo que era, pero tampoco se puede, queremos o podemos ser europeos o estadounidenses. Y esto tiene que ver con la autonomía decolonial del pensamiento. Aprender a desaprender para volver a aprender y pensar lo propio. Y la autonomía del pensamiento es fundamental porque el pensamiento nos controla subjetivamente, ¿no? Walter Miñolo, gracias por estar aquí. Bueno, Gabriel, gracias, espero que no te haya dado mucha lata. Al contrario, un verdadero placer. Ok, igualmente. Creo que valía la pena. Gracias por acompañarnos en La Hora de los Pueblos.